permitir tener un montón de paces, porque es que no puede permitirse tener más guerras. Pero bueno, eso es el siguiente siglo. Bueno, ahora vamos con el último de los epígrafes, que vendría a ser siglo XVI. Y es el de epígrafe de América. Cuando hayamos terminado el siglo XVI, yo os voy a publicar los primeros 5 epígrafes, los míos. Y empezaremos con el siglo XVII. Siglo XVI, ya sabéis, 1501 a 1600. El siglo XVI es Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II. Bueno, ahora el epígrafe que vamos a ver es expansión y colonización de América, consecuencias de los descubrimientos para España, Europa y la propia América. Es un epígrafe bastante grande, le pasa un poco parecido a Felipe II, es muy muy grande. Yo voy a explicarlo todo, pero luego cuando hagamos el epígrafe habrá que elegir qué es lo que queremos incidir más. Como os digo, tampoco os preocupéis demasiado porque yo os daré mi visión, tenéis el libro amarillo este famoso, tenéis otros epígrafes, así que bueno, tampoco va a ser tan difícil. Pero sí que es importante que lo intentáis entender lo mejor posible. Dime. Sí, es consecuencias para España, Europa y América, para las tres. A ver, lo primero es exploración y colonización. Claro, cuando decimos exploración, es que, bueno, aquí ya solo de esto podríamos hablar infinito. La exploración de América. Nosotros vamos a intentar resumirlo bastante. Dentro de la exploración de América, vamos a intentar diferenciarlo como en 4 grupos de exploración. El primero de los grupos son una serie de viajes que se van a realizar antes de la conquista de México, en los cuales se intenta ir descubriendo cuál es la costa de América. Y la idea es que quieren ser capaces de llegar a las Indias. Por lo tanto, necesitan encontrar una forma de cruzar América, ¿no? Pero nosotros hoy día, que tenemos el conocimiento moderno, sabemos que no se puede, ¿no? Aquí no estaba construido el canal de Panamá. Entonces, si quieres cruzar al otro lado de América, ¿cómo lo haces? Pues huyendo por arriba, que es imposible, o yendo por abajo, que es posible pero muy complicado. Ellos es el objetivo que tienen, conseguir cruzar a las Indias. Eso sería la primera fase, ¿vale? Primera fase, conseguir cruzar para llegar a las Indias. Segunda fase va a ser conquista de México. Tercera fase, conquista del Perú. Esto no está posible. Segunda fase, conquista de México. Tercera, conquista de Perú. Y la cuarta va a ser ya las exploraciones más allá de América. Es un poco por situaros, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir con lo primero, con esos viajes de exploración. A ver, Colón ha hecho 4 viajes y en el cuarto de los viajes ha llegado al continente. Él no sabía que había llegado al continente. Él muere pensando que ha llegado a unas islas que están cerca de Japón. Él piensa eso. Los españoles poco a poco empiezan a creer que no es así, que están llegando a un territorio bastante distinto, pero no lo saben. Por ello se crea la Casa de Contratación de Sevilla para organizar viajes en los cuales haya gente que se dedique a ir investigando y vuelva a España y les diga, mirad, he encontrado esto, y hagan un pequeño mapa. La idea es cartografiar, para así ir haciendo un mapa completo de qué es lo que están descubriendo. Esto se gestiona desde la Casa de Contratación de Sevilla, que nos lo dice el propio nombre, Casa de Contratación. Están contratando gente que vaya a América. ¿Quiénes son esas personas que contratan? Pues son una figura histórica que llamamos el conquistador. El conquistador es un tipo de personaje que es muy propio de la España del siglo XVI, que son infanzones, es decir, son nobles de muy baja nobleza, son nobles que casi son pobres, que son del interior de la península y que son gente ambiciosa. Claro, son nobles y son del interior de la península y ya no hay más territorios que conquistar. La península ha sido conquistada ya de los musulmanes, ya no hay nada más que puedas conseguir siendo noble. ¿Dónde puedes conseguir nuevos territorios? Yéndote a América, al Nuevo Mundo. Pues eso es el conquistador, una persona militar muy ambiciosa que quiere conseguir más territorios y que para ello lo que hace es irse a las conquistas de América. Son gente que va a ser muy decidida, muy violentos, y que bueno, pues son gente que son verdaderos aventureros. Muchos de esta gente te pones a mirar lo que le pasó en su vida y les pasaron cosas brutales. Algunos mueren porque les comieron los caníbales, por ejemplo. Son cosas brutales las vidas que tuvieron esta gente. Están yéndose a un lugar que no conocen.
Y se van encima en un barco en el cual la comida se va a pudrir, el agua se va a poner mala, es muy fácil que te enfermes. Bueno, imaginaos, son situaciones difíciles. ¿Qué pasa si tu barco se rompe en las costas de Brasil, por ejemplo? Pues estás fastidiado, te toca a ti arreglarlo. Bueno, viajes así que podemos hablar. Son muchos, pero no tenéis que mencionar casi ninguno. Yo, personalmente, para mí, así, importantes de verdad son este de aquí, Vasco Núñez de Balboa, porque es el que descubre el Pacífico. Es el primer europeo que descubre el Pacífico, que lo ve. Bueno, él y los señores que iban con él. Pero bueno, ya sabéis que en la historia somos muy injustos y siempre hablamos de los que mandaban, ¿no? No hablamos de los que les ayudaban. Es así de triste. Bueno, Vasco Núñez de Balboa es el primero que cruza Panamá y descubre el Pacífico. 1513. Así, bueno, pues desmiente la creencia de Colón de que había llegado a Asia y se da cuenta de que no. Bueno. Y luego el otro viaje sería Magallanes y Elcano, que son dos personas distintas. Por favor, no me lo pongáis como una sola persona. Magallanes y Elcano. ¿Por qué ese viaje? Pues porque Magallanes y Elcano son los que cruzarán América hacia el otro lado, por el estrecho de... Por favor. ¿Cómo se llama el estrecho que está abajo de Argentina y de Chile? Se llama como uno de ellos. Bueno, más viajes así en general. Bueno, pues Yáñez Pinzón descubre, va por Brasil, Juan Ponce de León llega a la Florida. Pensad que los primeros europeos que dejan por escrito, que dejan constancia de que llegaron a América del Norte, Florida, son españoles. Esto es típico en los libros de historia de Estados Unidos, lo estudian como cabeza, bueno, en fin, ellos estudian cómo los españoles son los primeros europeos en llegar a América. A Estados Unidos, quiero decir. Cuando digo América, ya sabéis, digo Estados Unidos. Juan Díaz de Solís descubre la desembocadura del Río de la Plata. Bueno, viaje de Magallanes y Elcano. Este habría que hablar un poquitín más. Su viaje, el objetivo que tenían era llegar hasta las Indias. Ser capaces de llegar a las Indias, igual que todos los otros, solo que ellos son los primeros que lo van a conseguir. Y no se van a quedar solo en llegar a las Indias, sino que ni cortos ni perezosos van a ser capaces de llegar de vuelta hasta España, pero por el otro lado, con lo cual es la primera circunvalación de la Tierra. Es la primera vez que hay un viaje en el que unas personas dan la vuelta completa a la Tierra. Es el primer viaje, con lo cual demuestran la esfericidad de la Tierra. No es un descubrimiento menor. Bueno, objetivo, llegar a las Indias. Es un momento de competición con los portugueses, porque ya sabéis que los portugueses, ellos ya están a puntito de llegar a las Indias. Los portugueses están viajando a través de África, a través de Arabia Saudí, Golfo Pérsico, y llegan hasta la India. Ese era el viaje de los portugueses. Pues aquí se habría que competir por llegar antes que ellos. Y bueno, van a salir 5 naves, pero en verdad el viaje va a ser súper duro y van a llegar, creo que se llega solo un barco. Van a morir la mayoría de las personas que salieron. Durante 3 meses navegan atravesando un estrecho que no se conocía, este de aquí. Realmente no sabían por dónde estaban yendo, que es un estrecho con unas condiciones meteorológicas súper difíciles, es muy frío, hay muchísimo viento, pero bueno, consiguen cruzarlo. Por ello se llama Estrecho de Magallanes, llegan a las Islas Marianas y de ahí se pondrán el nombre Pacífico porque en cómo describen el mar, describen que era un mar en el que no había casi tormentas. Entonces, como es un mar que no tiene casi tormentas, Océano Pacífico. Y muchas veces esto de que le pongan un nombre no es que le ponen el nombre ellos, sino que con cómo describen en un diario cómo era el mar, cuando otros lo leen, le dan ese nombre. Magallanes muere en la travesía, por tanto, el que llega es solo Elcano. Cruzan el Cabo de Buena Esperanza y 3 años después llegan a Cádiz. Demuestran que la Tierra es redonda, que se puede dar la vuelta al mundo y, consecuencia importante, para los españoles van a quedar las Filipinas, las islas que luego se van a llamar las Filipinas en honor a Felipe II. Bueno, y ahora, siguiente, ¿vale? Os he dicho, primera fase es intentar llegar a cruzar América, llegar al otro lado. Segunda y tercera, os he dicho, es conquista de México, conquista del Perú. La primera es la de México.
Conquista de México la situamos en esta parte de América. Conquista del Perú en esta otra. Bueno, conquista de México, tenemos que hablar de Hernán Cortés, personaje controvertido, un sanguinario, sin ninguna duda, pero también un señor que era, bueno, pues un señor pues, propio de su época, ¿no? Era un militar y pues los militares son mala gente. No los dividía, pero estoy hablando de los de esta época. Estoy hablando de, por favor, no me saquéis de contexto las palabras. Estoy hablando de los militares de esta época. Bueno, pues era un sanguinario, era un señor que tenía claro cuál era su objetivo y no se iba a quedar corto en usar la violencia para conseguirlo. Bueno, por cierto, en el debate este de si Colón es un genocida o no es un genocida, podríamos hablar un montón sobre ello. Desde mi punto de vista es un poco estúpido decirlo. Un genocidio, la definición de genocidio significa eliminación sistemática por parte de un Estado de un grupo de población concreto, y eso nunca ocurrió. No hubo una eliminación sistemática y buscada de los indios. Pero vamos a ver que a consecuencia de que los europeos llegan a América, van a llevar una serie de enfermedades para las cuales los americanos no tenían anticuerpos y va a generar una mortandad brutal. Además, va a haber un gran maltrato a los nativos que va a fomentar aún más la muerte y la mortandad de los nativos, con lo cual hubo maltrato, desde luego, pero bueno, eso de genocidio, la palabra genocidio significa otra cosa. Bueno, Hernán Cortés. Hernán Cortés conquista México, pero cuando decimos México, en verdad estamos hablando del Imperio Azteca. Y si lo mencionáis, es lo correcto. Hay que mencionar que Hernán Cortés será quien conquiste el Imperio Azteca, llevando a cabo así la conquista de México. Bueno, la ciudad capital del Imperio Azteca es Tenochtitlán, lo siento por mi pronunciación. Ese Imperio Azteca, tengo que describir un poco cómo era, aunque probablemente ya lo sabéis. El Imperio Azteca eran muchas tribus que estaban bajo el gobierno de una sola tribu. Por eso decimos que era un imperio. Pero en verdad se parecería más a una federación. No es tanto un imperio como una federación de tribus. Como lo de los almohades y los almorávides. Bueno. Por tanto, claro, tenemos una tribu que está sometiendo a otras tribus. Eso es una potencial situación de debilidad. Porque si tú te alías con alguna de las tribus que está sometida para enfrentarse a la tribu que les somete, pues ya tienes un aliado. Y eso es lo que va a hacer Hernán Cortés. Pese a que Hernán Cortés iba con unos pocos cientos de soldados, va a conseguir conquistar un imperio de millones de habitantes, aprovechándose de las debilidades internas del imperio azteca. Muy pronto, en cuanto llega a la costa, Hernán Cortés conoce a una mujer que se llama Malinche, que va a aprender castellano y que va a ejercer de traductora. Y va a ser fundamental, porque así él, Hernán Cortés, va a poder negociar con otras tribus alianzas. Se va a aliar con una tribu, con otra tribu, con otra tribu, para que le ayuden militarmente a él a matar a los aztecas, a esa tribu que les tenía sometidos. Bueno, la historia es bastante compleja, muy, muy compleja. Y hay un vídeo en Academia Play que os recomiendo que veáis, son como 15 minutos, que es muy pormenorizado sobre cómo fue la conquista, está muy, muy bien. Deberíais de verlo, os lo publicaré en el aula virtual. A ver, Hernán Cortés había sido enviado por el gobernador de Cuba para conquistar un territorio de la costa del continente americano. Pero Hernán Cortés, digamos que se extralimita en sus poderes y hace caso omiso de lo que le obligan a hacer desde Cuba, desde el gobernador de Cuba. Entonces, mandan a un ejército para que detenga a Hernán Cortés. Y para que os hagáis una idea de qué tipo de persona es Hernán Cortés, va a convencer a esos soldados que habían enviado para detenerle, para que no le detengan, sino que se unan a él y le ayuden a conquistar México. Es decir, se hace más fuerte, pese a que le querían detener. Bueno, el viaje es este, de Cuba a Veracruz, y luego se va a introducir desde Veracruz hacia el interior de México. El viaje es este, es bastante largo, va teniendo contactos con diferentes tribus, pero él tiene muy claro su objetivo, llegar a la capital del Imperio Azteca, llegar a Tenochtitlán, y allí ya conquistarla y por tanto tomar el Imperio Azteca. Bueno, ¿cómo fue la conquista? Lo primero, hay que decir que les va a ayudar las enfermedades que traían los españoles. La población, sabéis, que como por ejemplo pasa con la gripe, las poblaciones desarrollamos anticuerpos, desarrollamos defensas. Yo
soy muy malo en biología, ¿vale? Así que no me tengáis en cuenta cómo lo explico. Yo soy malísimo con estas cosas, pero los anticuerpos nos permiten que las enfermedades no nos resulten tan fatales si estamos más o menos acostumbrados a ellas. Esto se llaman enfermedades endémicas. Por ejemplo, la peste negra era una enfermedad endémica de una zona de Asia. El problema, o el coronavirus, el problema está cuando estas enfermedades, aunque bueno, el coronavirus, es que hay otros coronavirus, ¿sabéis? Pero que no es solo el único, el de 2019. Pero bueno, el problema está cuando estas enfermedades que son localizadas, son propias del lugar, se salen de ese lugar, porque la gente no está preparada para afrontarlas. Si además tiene una transmisión vírica muy rápida, pues el problema se multiplica. Bueno, pues esto va a pasar en América. Y las enfermedades que traen los españoles van a ser muy, muy duras para la población nativa. Luego, se van a apoyar en la división de las tribus, ya os lo he dicho. Y se van a apoyar también en que el emperador que vivía en esa época, que se llama Moctezuma, si queréis aprender su nombre, pues era un señor que, bueno, pues era un poco débil. Y Hernán Cortés va a saber manejarle bastante bien a Moctezuma. Es más, Moctezuma muere, se cree, por una pedrada de su propio pueblo. Su propio pueblo se rebeló contra Moctezuma, le tiró una piedra, le dio una cabeza y le mataron. Eso dicen los españoles, habrá que ver si luego es verdad o no. Pero bueno. Luego, hay que decir que desde luego fue una conquista violenta. Fue una conquista por la fuerza. Los españoles además tenían una gran superioridad técnica, que les va a ayudar mucho. Bueno, la historia es brutal, de verdad, es muy interesante. Por ejemplo, los españoles va a haber un momento en el que cuando matan a Moctezuma, la población de la ciudad de Tenochtitlán se rebela contra los españoles que estaban viviendo en un palacio dentro de la ciudad. Tenochtitlán era una ciudad que estaba construida sobre un lago. Era una ciudad al estilo de Venecia. Estaba construida sobre un lago y era una ciudad inmensa, tenía muchísimas personas. Como los españoles ven que la población les va a querer matar, tienen que huir por la noche a escondidas con la mayor cantidad de oro posible y con las armaduras puestas. Claro, es una ciudad que está sobre el mar, sobre un océano, sobre el agua. Entonces, si tú llevas oro, no quieres soltar el oro porque te lo quieres llevar, y encima llevas armadura, muchos se van a caer al agua y se van a ahogar, no van a poder salir del agua. Luego, más adelante de haber tenido que huir, van a construir barcos dentro de México para poder hacer un asalto fluvial, un asalto marítimo con los barcos que han construido los españoles en el lago para atacar la ciudad de Tenochtitlán. Es decir, es que es una conquista tremenda. Bueno, el caso es que lo consiguen. Conquistan Tenochtitlán y por tanto han conquistado un territorio inmenso. Unos pocos cientos de personas. Creo que Hernán Cortés tenía como 300 españoles al principio. Bueno, y de todo esto sin ayuda de la península. Esto lo están haciendo gente que ya estaba allí en América. Van a fundar Veracruz, que va a ser una capital muy importante para España dentro de su administración. Y cuando hayan conquistado México, van a fundar el primer virreinato de América. Y esto sí que sería importante decirlo como la consecuencia de la conquista. Consecuencia de la conquista de México, fundación del primer virreinato de América que se llama Nueva España. Bueno, un nombre no muy original, ¿no? Igual que hay un Nueva York, igual que hay un Nueva Zelanda, igual que hay un Nueva muchas cosas, ¿no? Pues un Nueva España. Esa es la primera conquista. El virreinato de Nueva España será para la zona cercana a México. Bueno, esta sería la segunda conquista, pero es la tercera fase de las que os he dicho yo, conquista del Perú. Y la conquista del Perú la va a llevar a cabo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Entonces, Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro conquista el Perú. Bueno, este señor estaba por Panamá, conquistando Panamá. Y le cuentan que al sur de Panamá hay un reino mítico que llaman El Dorado y que tiene muchísimo oro. Claro, Francisco Pizarro escucha esto y no se va a quedar parado. Hay un reino al sur que tiene oro, que es de oro todo. Desde luego que voy a ir. Entonces va Francisco Pizarro hacia el sur a intentar encontrar ese reino. Y lo llamaban el Virú. El Virú. Y de ahí viene el nombre de Perú. Bueno, pues Francisco Pizarro se va hacia ahí. ¿Y qué se encuentra? Pues lo que se encuentra es otro imperio. Se llama el Imperio Inca. Y es un imperio que estaba de entre Chile y los países que están hacia el norte de Chile, por lo tanto parte
Perú, Ecuador. Bueno, ese imperio inca también era un imperio bastante desarrollado. Tenían carreteras por los Andes, tenían un sistema de impuestos, la verdad que era un imperio bastante desarrollado. Pero justo cuando llegan los españoles, está en una guerra civil. Perfecto. Los españoles se van a aprovechar de esa guerra civil. Se van a meter en medio. Había una guerra civil entre dos personas que querían ser el Inca. El Inca es una especie de título de emperador. Y se llamaban Atahualpa y Huáscar. Y Huáscar se alía con los españoles para atacar a Atahualpa. Con lo cual los españoles se han metido ahí en medio, ¿no? Es un poco como cuando los musulmanes conquistan el reino visigodo, aprovechan la guerra civil, pues ahora lo mismo, pero los españoles con el imperio inca. Bueno, entonces los españoles se van a meter ahí y durante unos cuantos años van a tener una guerra bastante dura. También es un desarrollo súper largo, lleno de tramas. Luego los propios españoles que estaban allí van a tener conflictos entre ellos. Va a haber guerras civiles entre españoles dentro de la guerra para conquistar el imperio inca. Bueno, muy complicado. El caso es que se consigue conquistar las principales ciudades y con ello se va a fundar segundo virreinato. Y este virreinato se llama el Virreinato del Perú. Bueno, entonces de la primera conquista, Virreinato de Nueva España, segunda, Virreinato de Perú. Luego, más adelante, ya con los Borbones, en el siglo XVIII, se van a hacer otros dos nuevos virreinatos. Pero de momento son dos, y ya está. Con los Austrias son solo dos virreinatos. Bueno, este es la conquista, ya os dije que estaban por Panamá, escuchan que al sur hay oro, se van hacia ahí y van a ir conquistando diferentes ciudades hasta que consiguen conquistar todo el imperio inca. Y nos queda así el mapa. Nueva España sería más o menos hasta Panamá, más o menos, y el norte, y del Panamá hacia el sur, Virreinato del Perú. Razones para la conquista. ¿Por qué es tan eficiente, no? ¿Cómo puede ser que unos pocos cientos de personas conquisten imperios de millones de habitantes? Bueno, estaría bien mencionarlos, pero tampoco creo que sea obligatorio. Superioridad técnica. Desde luego, los españoles tienen armas de fuego. Imaginaros un americano nativo que no ha escuchado nunca sobre la pólvora, que de repente llega un español con un trabuco, dispara, suena muchísimo y una persona muerta. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, pues ellos van a explicar que estaban manejando el trueno. ¿No? Porque claro, estás escuchando algo que se parece a un trueno y es muy poderoso y mata a la gente. Tienen cañones, tienen caballos los españoles, los americanos no tenían caballos. Bueno, todo eso va a hacer que los españoles sean muy superiores militarmente. Y en la guerra muchas veces no importa el número de personas, sino la moral. Y si tienes enfrente a unos pavos que son mucho más poderosos que tú, que tienen un cañón que dispara y mata a 20, pues la moral de tu ejército se va a caer por los suelos. Y así va a pasar, va a haber una batalla, que es la batalla de Otumba, en la que unos pocos cientos de españoles consiguen vencer a decenas de miles de americanos, de mexicanos, que van a atacarles, pero que como los españoles consiguen matar al que llevaba la bandera de los aztecas, pues los aztecas huyen. Es que funciona así la guerra. Bueno, luego, factores religiosos. Dentro de la mitología de los pueblos nativos de América, había historias que hablaban de que los dioses llegarían desde el mar y que volverían para contarles que era el fin del mundo. Claro, llegan los españoles y esto se parece mucho a sus propios mitos. Por tanto, van a identificar a los españoles como unos seres divinos, superiores. Es más, hay historias de que los propios nativos americanos pensaban que cuando veían a un señor a caballo, que caballo y persona eran la misma cosa. Pensaban que era una persona que iba, bueno, que no eran dos animales, sino uno. Bueno. Razones políticas. Pues las divisiones, ya lo hemos dicho, los dos imperios son fáciles de conquistar porque tenían divisiones internas. Y luego, la ideología. Digamos que desde muy pronto se va a impedir que la gente nativa tuviera
su propia cultura, se les va a imponer una cultura distinta. Y eso va a llevar a una verdadera depresión por parte de la gente nativa. Van a ver cómo su mundo de repente ya no tiene sentido. Imaginaros que llegaran los aliens y nos obligaran a vivir de una forma completamente distinta a como vivimos. Sentiríamos que el mundo no tiene sentido, que la vida no es como debería de ser, ¿no? Esto somete a la población a una debilidad psicológica, ¿no? A una... Bueno, es un poco feo decir eso, pero somete a una situación en la que es fácil que se imponga el poder de los españoles. Bueno, y ya iríamos con lo último, ¿vale? Cuarta parte de los descubrimientos. Ya se ha conquistado, se tienen los dos virreinatos. Hay que intentar conseguir conquistar lo que hay más allá. ¿Qué hay más allá? Pues las Filipinas, las Islas Filipinas. Ya con Felipe II se lleva a cabo el descubrimiento y conquista de las Filipinas. Pero, por favor, esto hay que tenerlo claro, la conquista no va a ser tan fuerte como en América. Va a ser sobre todo para intereses comerciales. Y se comercia con las Filipinas a través de esto que está aquí, el Galeón de Manila. Bueno, el Galeón de Manila es un barco que iba una vez al año entre las Filipinas y América. Y era un barco en el que se metía todo lo que se quería comerciar para ese año. Con Felipe II, y esto lo cuento como una curiosidad, va a haber proyectos para conquistar China. Escritos, pero que es que estos son documentos que tenemos hoy día, en los que hay un proyecto en el que dicen ¿cuántas personas creemos que se necesitarían para conquistar China? Y que dicen, pues si para conquistar México, que tenía una población de unos 2 millones de personas, para China, que probablemente tiene unos no sé cuántos millones, se necesitarán unos 800 españoles. No son 800, pero más o menos. Bueno, el caso es que no se va a llevar a cabo, pero posiblemente podría haber ocurrido. Y es más, podrían haber conquistado China. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que los españoles no se quedaron solo con América y las Filipinas, sino que la idea era poder incluso seguir. Pero que va a llegar por las bancarrotas. Van a llegar las bancarrotas y ya se siente, ya no se sigue. Bueno, administración de América, ¿vale? Hemos dicho, estos son los descubrimientos y conquista, pero luego hay que hablar de la colonización. Entonces, en colonización vamos a hablar de varias cosas. De cómo se administra, de cómo se organiza la sociedad. Bueno, para administrar América, lo que se hace es dividir en virreinatos, inicialmente 2, más adelante 4, y luego utilizar un consejo, que está aquí abajo, ya lo sabéis porque hemos dicho antes, un consejo territorial, que es el Consejo de Indias, y la Casa de Contratación para controlar toda relación comercial. Un consejo territorial y una institución para controlar el comercio. Consejo Territorial, Consejo de Indias, Institución para Controlar el Comercio, Casa de Contratación de Sevilla. Cualquier barco que quisiera ir a América tenía que salir de Sevilla y tenía que tener un documento firmado de la Casa de Contratación. No podías ir a América desde Santiago, no podías, bueno, desde La Coruña, desde Vigo, desde Cádiz, no, solo desde Sevilla. Sabéis que Sevilla tiene un puerto, ¿no? El río Guadalquivir, es uno de los pocos puertos que hay en España que son fluviales, que están en el río. Además, el Guadalquivir en esta época era más profundo que el día, porque por culpa de la erosión cada vez se hace menos profundo el Guadalquivir. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Pues conseguir dominar las enormes riquezas que había en América. Sobre todo en metales preciosos, era lo que más podía extraerse de allí. Bueno, la idea, la filosofía política es que todo nuevo territorio que no tuviera control de ningún noble pertenece al rey. Por tanto, el rey tiene derecho a gestionarlo como él quiera. Como no hay ningún señor al que le pertenezca ese territorio, pues le pertenece al rey. Y el rey hace con él lo que le venga en gana. Bueno, a ver, estábamos aquí. Instituciones para gestionar el gobierno en América. Virreinatos con un virrey, capitanías generales con un capitán general, gobernadores o gobernaciones con un gobernador, audiencias y cabildos. Y sé que es muchísima información y yo lo siento muchísimo,
pues es que es lo que hay. No es muy difícil de explicar. Virrey, ya sabéis lo que es una persona que representa al rey porque está muy lejos. La capitanía general es una división militar, nos lo dice el propio nombre, ¿no? General, capitán, las dos palabras suenan a militar, pues son divisiones militares, para tener un ejército que pudiera encargarse de defenderlo. El gobernador es más una especie de administrador político. Y el gobernador está por debajo de la capitanía general. Es bastante lioso porque es que ni siquiera ellos tenían muy claro quién estaba por encima de quién. Era como que todo convivía a la vez. Y luego las audiencias para la justicia. Que tengáis buen fin de semana.